En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, tal como les decía al comienzo del programa, los ojos del mundo, pero también de la región, están puestos en lo que va a pasar en Venezuela con la asunción por un tercer periodo de Nicolás Maduro. No quiero hacer más introducción, quiero pasar directamente a nuestro siguiente entrevistado, abogado constitucionalista, director del doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso. Javier, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Saludarte, Linda, ¿cómo estás? Muy bien. Javier, fíjate que comentaba a propósito que tengo acá el libro de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que señala, el título es Cómo mueren las democracias, ¿no? Cuando en la introducción particularmente hace una alcance y dice, bueno, estábamos acostumbrados a ver los tanques, ¿no es cierto?, en los 70, 60 llegaban, ¿no es cierto?, y las dictaduras militares. Pero resulta que hoy día las dictaduras se producen dentro del sistema, con una particularidad, y cierro acá, y es que en el caso de Venezuela, Maduro no tendría el poder que tiene si no tuviera el apoyo incondicional de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Quiero preguntarte, desde la perspectiva de el análisis, digamos, institucional, ¿cómo ves lo que ha pasado en este país? Cuando uno se remonta a la primera década de este siglo XX, Mirna, ya se estaban plantando las semillas de lo que estamos viendo hoy. El libro de Ziblatt, de Levitsky y Ziblatt, justamente es un libro sobre los orígenes de esta deriva gradual hacia un sistema autoritario. Y en ese sentido, ya cuando ellos lo escribieron, ya estaba bastante instalada ese proceso en Venezuela. Lo vimos particularmente cuando Hugo Chávez comenzó a hacerse el poder judicial. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo varios juicios, digamos, varias sentencias en que condenó a Venezuela por remoción irregular de jueces. Al punto que cuando Maduro era el canciller, allá por el año 2011-12, Chávez le instruyó retirarse del sistema interamericano de derechos humanos, porque esto, con lo que ya demostraba que básicamente no estaban interesados en honrar esos fallos contra ellos. Entonces, lo que estamos viendo ahora, desafortunadamente, es la fase ya, diríamos, final en que una deriva autoritaria se transformó en una dictadura pura y dura. O sea, vamos a seguir viendo elecciones con candidatos que son muy afines al régimen, candidatos de oposición, me refiero, que harán el juego de prestarse para esto. Pero ya, a menos que tuviera una sorpresa muy impresionante, lo que pasó con Ceausescu en Rumania, te acordarás cuando en plena caída del muro de Berlín, una dictadura colapsa, pero acordémonos cómo era el contexto en ese momento. Estaban cayendo como palitroques, todos los países del Pacto de Varsovia estaban cayendo, digamos, había una coyuntura muy propicia internacional. Hoy día yo diría que no es solo las Fuerzas Armadas, por supuesto las Fuerzas Armadas son claves, pero hay que recordar que hay dos potencias mundiales que están apoyando a Maduro. Muy poco se habla de China. China apoya muy fuertemente. Digo, muy poco se habla en Chile porque se rasgan vestiduras acerca de la dictadura venezolana correctamente, a mi juicio, pero la dictadura de partido único china no es casualidad que apoye a un país como Venezuela. El otro país es Rusia, por supuesto, que tiene menos poder económico, pero es más activo desde el punto de vista de su, digamos, de su involucramiento político. Se dice, es difícil confirmar esto, que en la crisis de hace unos 6 años atrás Maduro estuvo tambaleando. No sé si se acordarán las personas que nos están viendo, pero hubo un momento en que se planteó que había un avión listo para llevarlo a La Habana, a Cuba, y que habría sido el embajador de Rusia el que lo convenció de que tenía que seguir, que el ejército estaba con él. Y si añadimos a esto la realidad de narcoestado, que con connivencia de las Fuerzas Armadas, tenemos un cóctel perfecto para que Maduro tenga muy pocos incentivos para iniciar una transición democrática, muy pocos. Claro.
Déjame entender lo siguiente, porque se produce esta elección que por supuesto está todo planteado de ex ante, ¿no? Ex ante él sabe que no va a respetar el resultado de la elección. Está el Centro Carter como veedor internacional. Sale el Centro Carter señalando que aquí se violó la ley derechamente, porque además nunca se muestran estas actas, ¿no? Y por otro lado, para ir desarrollando el proceso que tú describes, ¿no es cierto?, muy bien, cómo empieza a incubarse y cómo se empieza a desarrollar ya de manera clara en el año 2011, es cómo se va desmantelando el Estado de Derecho. Entonces, ahí te quiero preguntar, ¿cómo las fuerzas van activándose para que el Poder Judicial y el Poder Legislativo terminen siendo favorables, ¿no?, a los propios intereses del partido gobernante? Es clave para que eso ocurra contar con un momento de alta aprobación popular en algún momento en estos líderes autoritarios, pero además muy populares. Hay que recordar que Chávez tenía un carisma al cual carece Maduro, muy importante, y él logró una mayoría legislativa suficientemente fuerte como para cooptar y capturar el Poder Judicial. Una vez que uno captura el Poder Judicial y sobre todo la fuerza, el Tribunal Calificador de Elecciones, que tiene otro nombre allá, que básicamente es la propia judicatura la que ejerce ese rol, como en muchos países, ¿no? Acordémonos que en Estados Claro. Unidos es la Corte Suprema la que juega como Tribunal Calificador de Elecciones. Cuando uno se hace de los jueces, se hace de los árbitros de la política y por lo tanto es mucho más fácil eh, tener una especie de manto ficticio de legitimidad, de imparcialidad. Entonces se hace toda esta mise en scène donde aparece Maduro presentándose eh, ante las autoridades judiciales para defender su triunfo en las urnas, al cual por supuesto no se presenta Edmundo González porque sabe que eh, es una corte completamente capturada por el régimen. Entonces, yo diría que lo que uno esperaría es más bien, y esto lo han planteado muchos politólogos, la presión popular ha sido muy notable de la oposición en Venezuela en estos últimos 2 años. El trabajo de hormiga que hizo la oposición de presentarse en un ambiente sumamente hostil. Recordemos que la candidata que inicialmente se iba a presentar era Corina Machado y fue, nuevamente, como controlaban a las autoridades electorales, se declaró que estaba inhabilitada para ser candidata. Podemos imaginarnos lo bien que le habría ido y lo más difícil que habría sido entonces haber hecho el fraude, aunque habría ocurrido igual. O sea, en este sentido, yo diría que lo nuevo que hay en este momento es el aislamiento del régimen chavista en Venezuela. Porque recordemos, hoy día no va a asistir ni Petro, ni Lula, ni Sheinbaum. Esos son tres, particularmente el caso de Lula, debe ser muy doloroso para Maduro, porque siendo un demócrata, Lula ha actuado como un demócrata y no quiere validar una elección que a ellos no les parece que fue limpia. Lo mismo ocurrió con Petro. Por muy de izquierda que sea Petro, eh, él junto a Lula solicitaron que se presentaran las actas y que fueran evaluadas por un ente internacional imparcial. Yo creo que el error que cometió además Maduro fue creer que iba a poder engañar al Centro Carter, porque lo legitimó ex ante. Entonces es muy difícil después de la elección, cuando un centro al cual yo he alabado como el más limpio, incidentalmente, mientras están a punto de producir los funerales de Carter, se da esta coincidencia, le hizo, lo dejó al régimen en un aislamiento muy fuerte. Ahora, un régimen apoyado por el ejército y dos potencias mundiales, desafortunadamente, sin una presión popular constante, y esto, la oposición tiene muy claro que las ventanas de oportunidad para hacer presión social son muy pocas. Esta es quizá la última en un buen tiempo. Este Sí. día, viernes en que asume, viernes 10 de enero, en que asume Maduro la presidencia, porque después podemos conversar sobre eso, pero Claro. en definitiva los estados son pragmáticos. Los estados hoy en día en la práctica operan con la persona que tiene el control territorial sobre un país, ¿no? Por mucho que
haya estos saludos a la bandera, de reconocer eventualmente a Edmundo González como presidente. Eso no dura mucho tiempo. Entonces la Claro. oposición está con una ventana de oportunidad muy pequeña, que es hoy y los días que vienen, y después lamentablemente el régimen va a volver a esta soterrada, un poco más sutil, forma de reprimir selectivamente. Yo creo que se ha sofisticado la forma en que estos regímenes autoritarios reprimen. Reprimen muy selectivamente. Fíjate que esto de detener momentáneamente a Corina Machado el día de ayer, pero inmediatamente soltarla y decir que en realidad nunca se la había detenido, a pesar de que teóricamente ella está acusada de traición a la patria, un delito gravísimo, no se entiende muy bien que no haya sido mantenida bajo arresto o se haya intentado arrestarla dentro de la lógica perversa del régimen. Claro. Javier Couso, cuando decimos que las democracias hoy día son coaptadas, ¿no es cierto?, desde adentro y son desmanteladas, ¿no? ¿Cómo una oposición en este contexto puede efectivamente articularse para derrocar a una dictadura? Porque sabemos que todas las dictaduras caen. Unas caerán antes, otras caerán después, otras caerán porque se muere el dictador, como ocurrió en Francia, ¿no? Perdón, en España. Pero a lo que quiero llegar es que en algún minuto las dictaduras caen. Pero hoy día tú dices algo que es súper complejo, porque tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, de este narcoestado, ¿no es cierto?, donde las Fuerzas Armadas se han beneficiado, por cierto, y por otro lado, el apoyo de tres potencias, pero sobre todo de dos, mejor dicho, porque Irán no es una potencia, pero tiene el apoyo también de Irán, ¿no es así? Entonces, ¿está muy lejos para ti la posibilidad real de que esta dictadura pueda caer? A ver, yo creo que los analistas, yo no soy un analista internacional, pero los analistas se han equivocado en la historia muchas veces, digamos, haciendo esto. La historia tiene esa gracia que si a alguien le hubieran preguntado eventos como que Estados Unidos va a ser gobernado 2 veces por una persona con tendencias autoritarias como Trump, yo no lo habría creído hace 10 años, hace solo 10 años atrás. Obviamente siempre está la posibilidad de que haya una implosión. Esto es, que al interior de las Fuerzas Armadas se produzca digamos, algo parecido a lo que ocurrió en Rumania, en que básicamente una combinación de protesta popular convence a mandos medios de que en realidad el apoyo popular es muy débil y empiezan a producirse grietas. El problema es que acá hay algo que es un poco complicado, que no existía hace unos 30, 40 años atrás, cuando pasó lo de Ceausescu, por ejemplo. Que muchas de esas, hoy día tenemos es algo bienvenido, pero hay que pensar estas cosas como un choque absoluto. Hay veces que cosas positivas tienen externalidades negativas. Me explico. Si se han producido, en épocas normales uno tiene que darle a las autoridades dictatoriales alguna especie de salvavidas, porque las personas preguntan, bueno, si yo me bajo de esto, ¿me van a llevar a un tribunal penal internacional? Incluido Maduro, por supuesto. Todo el proceso de paz de Colombia se predicaba bajo la idea de que eh, tenía que haber concesiones mutuas, concesiones que a veces pasaban porque crímenes de sangre tenían que ser amnistiados, una especie de mutua amnistía. Y esto, por supuesto, en esta era en que con buenas razones se busca que no haya impunidad, lamentablemente políticamente tienen el efecto, la externalidad negativa de que hacen que haya, digamos, hayan incentivos muy perversos a quedarse como de lugar. Dicho esto, insisto, el aislamiento internacional de Venezuela en la región es muy duro, es muy fuerte. Por otra parte, puede ser que se produzcan grietas, pero si uno tuviera que, haciendo la salvaguarda de que uno no tiene una bola de cristal y que las sorpresas existen en este tipo de fenómenos, pero hoy día se ve muy difícil el panorama. Yo creo que parte del heroísmo que ha demostrado la oposición es que contra todo pronóstico ellos levantaron una candidatura que puso en vilo a la dictadura por unos meses. Pero yo creo que si Maduro, digamos, logra superar esta coyuntura en las próximas 2 o 3 semanas y se instala, me parece que va a haber que esperar a una nueva oportunidad para la oposición. Por lo menos una Claramente. oportunidad. Totalmente.
cuando vemos que precisamente, tal como tú señalabas, hoy día quienes están asegurados para ir de la región es Nicaragua, que duda cabe, ¿no es cierto? Cuba, ni siquiera va a ir el presidente de Bolivia porque va a estar, pese a que reconoció la elección de Maduro, porque va a estar su oponente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, uno lo que observa naturalmente es lo que tú señalas, ¿no es cierto? Que hay un aislamiento absoluto del régimen. Pero tenemos también en la región otros rasgos autoritarios que están presentes y que, de la misma manera que estamos hablando desde una perspectiva de ultraizquierda, en el caso puntual de El Salvador, ¿no es así? Donde efectivamente Bukele ha logrado un anhelo muy importante para la población, como era terminar con las sangrientas maras, pero a un costo absoluto. ¿Qué tan lejos estamos el resto de los países de América Latina de terminar en lo mismo? La pregunta es muy buena y muy preocupante porque esta no es una época propicia para la democracia constitucional. Estamos en una época muy complicada y el triunfo de Trump eh, ha sido, en ese sentido, es una mala señal. Agregaría México, ¿ah? La- el copamiento del Poder Judicial por parte del gobierno de Morena, iniciado por Andrés Manuel López Obrador, pero continuado sin miramientos por Claudia Sheinbaum, va a lograr que en ese país probablemente se retrotraiga la situación a antes de la transición mexicana. ¿Te acuerdas que México Claro. tenía mentada dictadura perfecta porque ni siquiera tenía que, era muy dosificada la represión que ejercía el PRI? Cuando, como se espera, el régimen, el gobierno de Sheinbaum controle toda la judicatura federal mexicana, particularmente la Corte Suprema, las probabilidades de que se eternice en el poder es muy alta. Tenemos el caso de El Salvador en que yo creo que ya se consumó. La gente en Chile probablemente Mm. no recuerda cómo es que eh, en la práctica forzó la salida de los miembros del Tribunal Constitucional para hacer una grosera interpretación de la prohibición que había de reelección. Bukele. Bukele es presidente gracias a que logró instalar a jueces empáticos con su partido y en este momento que le permitieron torcer la letra de la Constitución salvadoreña para poder presentarse de nuevo a la reelección. Entonces, ya controla el Tribunal Constitucional y es muy probable que ya haya cruzado el punto no retorno Bukele. Pero también tenemos a Milei, que tampoco se ha hablado mucho de eso. Milei ha tenido grandes logros en materia fiscal y de reducción de la inflación este año, a un costo muy fuerte en términos de pobreza, pero la gente estaba dispuesta a tolerar, y las encuestas así lo sugieren, mucho sacrificio porque la inflación se hacía intolerable y porque se había aprobado todo, pero se ha hablado muy poco del abuso del gobierno por decretos, cosas que cuando Milei no tiene mayoría en el Congreso, logra por decreto muchas de las medidas. Esto lo institucionalizó Menem en los años 90, pero ahora se encuentra a punto de nombrar por decreto a 2 de los 5 miembros de la Corte Suprema Argentina. Tratemos de imaginarnos en Chile cómo reaccionaría la oposición al presidente Boric si saltándose la Constitución o haciendo un resquicio constitucional, Boric gobernara por decreto, aprobara una reforma de pensiones, por ejemplo, que a él le gusta, por decreto. De esa manera actuó Menem para privatizar la seguridad social en Argentina, porque no tenía mayoría en el Congreso, gobernó por decreto. Y se agenció una Corte Suprema, le llamaban mayoría automática, la que obtuvo, por la vía de aumentar el número de jueces y poner gente afín. Entonces, gobernar por decreto fue tolerado por la Corte Suprema porque era una Corte afín. Entonces, yo creo que en Chile tenemos un apego a las reglas que es poco común o sea, en la región latinoamericana, junto con Uruguay y hasta cierto punto Costa Rica, aunque ahora Costa Rica tiene un líder bastante populista. Pero Uruguay y Chile siguen siendo los países más apegados a las normas constitucionales y legales y no es casualidad que son los países donde por ahora el populismo autoritario está a raya. Entonces, el peligro, a mi juicio, contra lo que se suele decir en el extranjero, hay gente que califica a José Antonio Kast, que va a ser candidato presidencial, como un líder de ultra
derecha y parecido en ese sentido a Bolsonaro o a Trump o a Bukele, si bien ha hecho gestos de simpatía, él es, a mi juicio, más bien un ultraconservador, no un ultraderechista, porque Kast viene de una matriz donde se respeta, hay un cierto respeto a las normas jurídico-constitucionales. A mi juicio, el peligro lo representa más bien alguien como Johannes Kaiser, que podría subir como espuma. O sea, no, en estas cosas no se... Es muy fácil, yo recuerdo colegas argentinos que a mediados del año 2023 me decían ninguna posibilidad de que Milei es un outsider, en fin, ninguna posibilidad. Va a ser Bullrich o alguna otra persona derecha, la Reta. Pero estamos en una época donde hay mucha demanda por un liderazgo que promete, por decirlo así, eh, lograr resultados a como dé lugar. Y ese a como dé lugar es saltándose todas las reglas. Porque es muy difícil explicar a la gente que el respeto a las reglas en el largo plazo genera prosperidad y seguridad y libertad. Las personas tienden a mirar en muy corto plazo. Entonces yo creo que es muy importante que vamos a estar viviendo una década quizás, o más, o dos, así como en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, entre el año 20 y 45, tuvimos una era en que sucumbieron muchas democracias al fascismo, al nazismo, al totalitarismo estalinista. Vamos a tener una época muy turbulenta, es un hecho, la estamos viviendo, y en ese sentido el enfatizar el respeto por las reglas constitucionales, que hoy parecerá un fetichismo de reglas, como respetar las reglas por respetar las reglas, pero en el largo plazo eso rinde mucho más que saltarse las reglas para obtener un resultado inmediato. Correcto. Lo último que te quiero preguntar es, Javier Couso, porque ya se nos acaba el tiempo, pero es precisamente este argumento que muchas veces esgrime el Partido Comunista de Chile, su presidente Lautaro Carmona, que ha dicho que a mucha honra él no le llama dictadura a Venezuela, pero que tiene que ver con este tema llamado la autodeterminación de los pueblos. Nosotros respetamos la autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo lo ves? Bueno, esto es un muy viejo argumento. La autodeterminación de los estados soberanos y la prohibición, por lo tanto, de los países extranjeros de intervenir en esos asuntos internos, viene de la época en que Estados Unidos invadía países en Centroamérica y en el Caribe. Y de hecho, allá por el año 33, 1933, en la conferencia de Montevideo, fue una idea básicamente latinoamericana para tratar de parar esa intervención de Estados Unidos en países, pero que era una intervención militar muchas veces, o de inteligencia. Y eso es un valor importante. Pero sucede que entre medio del año 1933 y lo que ocurrió después es que me dio el Holocausto. Y después del Holocausto se advirtió que hay un límite importante a la sana no intervención de países extranjeros en los asuntos soberanos internos de los países. Y la excepción es la violación sistemática de los derechos humanos, porque las personas no sabemos. Cuando se habla de autodeterminación de los pueblos, y es una dictadura, ¿estamos seguros que el pueblo está autodeterminándose? En Venezuela, la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela porque violaría la autodeterminación del pueblo venezolano. ¿Sabemos cuál es la voluntad del pueblo venezolano cuando todo indica que el árbitro de esa elección está totalmente sesgado hacia el régimen de Maduro? Entonces, los derechos humanos han sido, desde por lo menos el fin de la Segunda Guerra Mundial, una excepción a ese principio. De ahí que se plantea, por supuesto, eso no habilita a la invasión militar de otros países. Eso sería, porque la ONU cuando, digamos, se instituye, tiene dos objetivos bien importantes recordar. La paz y los derechos humanos. Entonces, obviamente que, te voy a poner un ejemplo, claro, derrocar a Saddam Hussein sonaba muy, digamos, pro-democrático. Terminó una guerra civil de con 1 millón de muertos. Ese acto, digamos. Entonces, son dos valores. Por un lado, la paz, pero los derechos humanos. Yo diría que hoy día el límite de la no intervención de los países extranjeros en los asuntos soberanos de otro país son los derechos humanos. Los países no son soberanos para masacrar a la oposición.
Perfecto. Javier Couso, abogado constitucionalista y director del doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana. Lo mismo yo y que estén muy bien. Muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Los dejo entonces, ya viene Corea del Centro y nos reencontramos nosotros el lunes a primera hora aquí a las 8 en punto. Que tengan un muy buen fin de semana. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.